y el ministro de Trabajo, Carlos Rucauf. El 6 de octubre de 1975, días antes del inicio de la huelga, Rucauf firma un decreto que menciona el propósito del aniquilamiento de la subversión. Esta tarea ya estaba en marcha en todo el país, particularmente en los centros industriales contra la guerrilla de las fábricas. Un documento que permaneció ignorado durante 26 años en el archivo del sindicato alemán IG Metall afirma que el despido de los 115 obreros fue solicitado con carácter de urgente por Esmata y por Rucauf, quienes además recomendaban incrementar la cantidad. Mercedes-Benz siempre apoyó los esfuerzos de Esmata y del Ministerio de Trabajo para eliminar la subversión en las fábricas. La eliminación de los trabajadores combativos debe ser realizada por alguien y debe ser financiada por alguien. El secretario general de Esmata ofrece sus servicios. Esmata firma un convenio colectivo con las empresas automotrices. En Mercedes-Benz entra en vigencia el 21 de julio de 1975. Una cláusula establece que el 1% del precio de venta de cada vehículo se destinará a la formación de un fondo extraordinario para la erradicación de elementos negativos. Este fondo será administrado por la dirección de Esmata, sin auditoría alguna. El interventor por Esmata, en Mercedes-Benz, ocultó este detalle a los obreros. En una de las asambleas informa que se firmó el convenio y como fue inconsulto, solamente lo discutió José Rodríguez y sus allegados y nosotros no habíamos participado en ninguna decisión en cada punto del convenio. Entonces cuando él informa eso en una asamblea se arma un gran revuelo. En esa asamblea directamente aparecieron varios coches y camionetas encabezados por este señor y varios matones armados con revólver y ametralladora. Fueron a presionar a los dirigentes nuestros en plena asamblea que se hizo a la entrada de fábrica, aproximadamente 50 metros de la entrada, del portón de entrada de la fábrica. Éramos 3.000, 4.000 trabajadores. Todos en conjunto repudiamos a esos matones, conjunto con sus ametralladoras. Tuvieron que salir urgente de la planta y nunca más hubo contacto con la parte sindical. A partir de ahí, la empresa aceptó negociar y discutir el conflicto de nuestra lucha que estábamos llevando adelante con los dirigentes que habíamos elegido en las asambleas, que ahí es el nacimiento del Grupo de los 9. Culmina la crisis argentina, precipitada a partir de la muerte de Juan Perón. El empresariado calcula que un golpe de Estado puede poner orden en el caos y disminuir sus gastos en retribuciones por servicios sucios. El 24 de marzo de 1976, los militares derrocan el gobierno de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Y los militares hicieron su labor, pusieron orden en el caos. La represión se volvió sistemática. El secuestro nocturno y la desaparición de estudiantes, militantes y sindicalistas opositores son dos instrumentos eficaces para imponer su disciplina. La parálisis social provocada por el terror viabiliza la satisfacción de otros intereses. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, abogado de Siemens Argentina, instala un nuevo programa económico. El significado es que si queremos lograr los objetivos de esta economía nueva que estamos proponiendo el país, de esta economía que nos sacará del estancamiento que hemos vivido en años anteriores, de la frustración que hemos vivido permanentemente, hay que saber asumir las nuevas reglas de juego, hay que participar en ellas y hay que también cambiar una mentalidad de que estábamos acostumbrados de hacía 30 años. El ministro abre las fronteras, baja los aranceles y aumenta la deuda externa. Privilegia la importación en desmedro de la producción, cuya caída provoca la desaparición de puestos de trabajo. El 29 de abril del año 76 yo estaba trabajando en mi máquina, estaba haciendo mi trabajo y llegó un grupo de militares. Me dijeron que eran del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada,
Ellos me dijeron que el teniente coronel quería hablar conmigo. Le dije que no tenía ningún problema. Bueno, me llevaron y estaba todo el personal trabajando. En esa época en Mercedes-Benz había 4.000 obreros trabajando. Los gerentes, los supervisores, los encargados, estaban todos. Me llevaron a mi domicilio, ya sabían ellos, fueron, no me preguntaron nada, sabían dónde era mi domicilio. Me revolvieron toda la casa, se llevaron algunas pertenencias mías también. Me llevaron a la comisaría de San Justo. Estuve 6 días sin tomar agua ni comer. El 7º día recuerdo bien que comí una porción de pizza. Y bueno, estuve 19 días detenido. Me llevaban a un cuarto, me sentaban en una silla, me torturaron, me ataban las manos y bueno, empezaban a hacer preguntas. ¿Dónde nos reuníamos? ¿Dónde íbamos a dar el golpe? ¿Dónde íbamos a hacer esto? ¿Dónde íbamos a hacer el otro? Y yo sinceramente desconocía todo. Mi familia me buscaba por todos lados. Nadie sabía nada. Yo era un desaparecido. Ante a la gravedad del caso, decidimos en asamblea marchar hacia... Digamos, porque ya te digo, el 14 de diciembre del 76 vino un grupo armado a mi casa, se lo llevan y junto con él van a buscar a José Vicini. De esta vivienda se llevan a José Vicini. Su esposa Juana está embarazada y su hijo Fabio, de 1 año, presencia el secuestro. La empresa sigue pagando los sueldos, en algunos casos, durante 10 años. A Fabio, además, le paga el colegio, lo capacita en Alemania y lo emplea hasta el presente en la fábrica de González Catán. Juana Vicini no quiere hablar sobre el pasado. Pero yo no vengo a prestar declaración en favor de esta persona. Yo creo que yo no tengo la obligación de hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo. No quiero hacerlo. Los asesinatos de Grieco y Vicini no logran amedrentar a sus compañeros. El coraje inventa una respuesta: el trabajo a desgano y el sabotaje. Como que si en el centro industrial hacía 27 grados, se paraban las actividades y el personal salía a tomar sol en verano. El rendimiento de la fábrica no llegaba al 30%. Se dañaban instalaciones casualmente, permítame que lo llame casualmente, instalaciones que eran conocidas por ser instalaciones cuello de botella, daños que no tenían explicación, que no permitían continuar con la producción. Usted sabe que sin un motor no se puede montar un camión y constantemente se rompían las máquinas sin explicación. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23.000 millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulguerón y Bridas, Macri, Techin, Fortabat, Pescarmona, Gruneisin, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda
y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. ¿Qué me decías? La policía defiende a los ladrones, Pino Solano. Estamos en el reino del revés. Los ahorristas tienen que manifestarse pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. Es terrible porque la situación lleva a depresiones. En el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales, decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, pidiendo ayuda. Gracias al Señor nuestro Dios. En la zona se hicieron prácticamente sin inventario. Acá había un montón de elementos que había dejado YPF que desaparecieron. Grandes motores, por ejemplo, vehículos de rezago, material nuevo, trépanos, herramientas, ropa. Había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar. Acá se puede desarmar un galpón que nadie sabe dónde está, ni cómo está, ni por qué está. Bueno, esto es lo que queda de la empresa PEXE, que fue formada por el sindicato petrolero SUPE, para que los trabajadores de alguna forma hacerle creer de que iban a ser empresarios. La empresa presenta quiebra, hay sueldo, plata que nos deben. Eso contaba con la complicidad de la gente del SUPE que sabía de todo esto. Ellos conocían muy bien el desmantelamiento que se estaba haciendo de YPF. Es decir, la gente agarraba 40, 50 mil dólares y aunque lo echaran de la empresa y le hacían por ahí hacer un curso de repostero, de computadora, de cualquier cosa, durante un año donde le estaban pagando. Entonces la gente por ahí aceptó la privatización y aceptó el despido, sin pelear. Porque claro, tenía la plata en el bolsillo. Lo que pasa es que esa plata después se la fue gastando. Se compraron vehículos, se ampliaron casas, se pusieron kioscos, negocios. Mucho desocupado. Muchísimo desocupado. Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados o más. No hay censo. No hay censo serio que nos diga hay tantos desocupados. Pero sabemos que son miles los desocupados. Sabemos que somos miles los que estamos subocupados y que vivimos a medias. Pero los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. Años después, en el invierno del 96, Utralcó protagonizaría una pueblada. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches, soportando 10 grados bajo cero y resistiendo las cargas de la gendarmería. Con
una victoria. Estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. La jueza ordenaba el retiro de la gendarmería. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! El milagro argentino terminó en una catástrofe social. Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media, hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico. Está padeciendo la gente tiene hambre, somos guerrilleros, somos, mira la hambre que tenemos. De la Rúa opta por la represión. 2 jóvenes desocupados son asesinados en Corrientes al desalojar un puente. Otros 3 piqueteros baleados en Salta y Jujuy. Jamás un presidente constitucional había dejado tantos muertos en tan poco tiempo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Aquí se pudo prever con exactitud qué iba a pasar luego de cada ajuste económico que existía en el país. Los famosos ajustes, estos desde la época de Alfonsín, de Menem y demás, cada ajuste significaba la irrupción en el hospital de una cantidad enorme de desnutridos, de niños desnutridos y de sus familias. Entonces era como decirse uno a otro, mirá, esperemos, todos 3 meses hay que preparar cama. Venía una cantidad impresionante de chicos desnutridos. Hasta que nos hartamos y en el año 82 salimos a la calle e hicimos un gran movimiento que salió en todos los diarios y que interesó a todo el país. Pero la política siguió, la política del ajuste. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí, porque sabía que después de ese ajuste, 3, 4, 5, 6 veces más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco que dice: otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografías del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice: la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. Nos dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Claro, le damos un enfoque cientificista. Claro. Pero este último año fue una explosión atómica. Nosotros teníamos 18% de chicos desnutridos en el hospital, pasó a prácticamente el 80% de chicos desnutridos en el hospital.
ustedes ven un basural, los niños sin padre, una chica de 14, 15 años embarazada, ningún padre, un montón de los hijos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo le digo a esa chica que tiene 14, 15 años, mira, dale a tu nene para que la diarrea, pollito, polenta, lechecita, agua limpita. Y bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura. Estos son sobrevivientes de la tercera generación de desnutridos, de la segunda generación, los que están dando a luz estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno mueren muchos chicos. Los que logran sobrevivir, sobreviven con baja estatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual, pero no por eso dejan de ser personas, no por eso dejan de tener sentimientos. Eso de calificarlos como si fuera un subproducto de la sociedad es indignante. Son personas como vos y como yo. No solamente desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele una criatura que se le muere, que se le enferma, y de que también tiene derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo. Los derechos, aquí hablamos de derechos humanos. ¿Qué derecho humano tiene esta persona? Se le han pisoteado todo, absolutamente. La idea que yo percibo es de que algún sector de la sociedad se está queriendo deshacer de estas personas. Y restan a ese sector de la sociedad. ¿Y cuál es ese sector de la sociedad? Está identificado, el que se llevó todo. 90% de indigentes, 10% que lo tienen todo. No sé qué modelo, esto no es un modelo, esto es una cosa que yo tengo 54 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía ajustar y sigamos ajustando. Y se cagan todo. Y los chicos se los va corriendo como de la mesa y caen abajo y no comen nada. Lo que no se quiere ver del país, que es la gente que nace, vive y muere sin documentos, sin estar registrada, la otra Argentina, la oculta, con los que están incluidos y los excluidos. Porque con los excluidos ya no nos interesa ni rescatarlo, que no se reproduzcan, ponerle DIU, esterilizarlo, sacarlo de circulación. Todavía nadie se animó a decir no mostrarlo. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas. Los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De enfermedades curables o desnutrición, mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año. Para fines apocalípticos, ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos
Somos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. ¡Vamos! ¡Al carajo! Yo me bajo. En Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo. Y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, no señores, no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un poetazo lo nuevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas con patriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saconeando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me duele el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Así está la cosa. El alma se me va. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperar.